Bien, nos vamos a seguir retomando el tema que dejamos pendiente la vez anterior. Recuerden que por situaciones, Dios nos habla de dos maneras: a través de su palabra, para saber lo que tenemos que hacer, y a través de las cosas que nos suceden, de las cosas que están aconteciendo en ese momento. Entonces, por esa razón, no pude yo continuar con ese tema en diciembre, ¿verdad? Estuvimos haciendo cambios con el asunto de los hermanos de remanente, y esto fue lo que nos produjo esta truncada en la secuencia de estos temas. Pero ahora vamos a retomar y vamos a aprovechar este tiempo o parte de este tiempo para hacer un repaso de lo que hemos visto. Pues no quisiera entrar con el tema consecutivo sin recordar o tener estas bases o tener esto por sentado para tener una comprensión mejor de acuerdo a las Escrituras acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración. Oremos al Señor. Señor, nuevamente estamos delante de su presencia. Señor, nos sentimos con temor. Señor, nos sentimos conscientes, Señor, de nuestra pecaminosidad. Pero también, Señor, estamos delante de su presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de la fe, Señor, entendemos, Señor, y creemos que usted acepta, Señor, esta reunión, esta exposición, Señor, también por medio de él, y suplicamos que a través de ello, Señor, bendiga a la iglesia, dando entendimiento, crecimiento, una comprensión más clara o más amplia acerca de la encarnación de nuestro Redentor, de nuestro Señor. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, tenemos ahí en pantalla, pienso yo, unas diapositivas que tiene que ver como una especie de resumen acerca de este tema, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, del nacimiento. Y debemos recordar, hermanos, que el hecho más misterioso y familiar de nuestras conciencias y de nuestra experiencia es la unión del alma y del cuerpo en la constitución de la naturaleza humana. Todos sabemos esto por experiencia, todos sabemos esto por nuestra conciencia de que tenemos una alma y tenemos un cuerpo. Eso nadie nos lo puede decir que no es así, porque todo lo experimentamos. Bien. La unión entre el alma y el cuerpo. El hombre está constituido por dos sustancias distintas, el alma y el cuerpo. ¿Qué es la sustancia? ¿Cuáles son esas sustancias? Pues la sustancia, una es el alma y otra sustancia es el cuerpo. Y luego viene a su mente, pero ¿qué sustancia? No es algo que se toca, ¿no? ¿Qué sustancia? Vamos a ver qué significa sustancia. Es la entidad, o es sustancia, es la entidad o es algo que tiene propiedades, atributos y cualidades en sí mismas de las que son manifestaciones. Esa es una sustancia, esa es una entidad. ¿Nuestra alma tiene propiedades? Sí. ¿Cuáles son las propiedades de nuestra alma? ¿Quién me puede decir por ahí? Propiedades del alma, ¿cuáles son? Que no se ve. No, esa no. ¿Cuáles son las propiedades del alma? ¿Que es racional? No estamos en ese punto, hermana, todavía. Que es racional, que tiene, esa no es, la cualidad, ¿no? ¿Que es racional? ¿Qué es qué? Tampoco. Por eso es el repaso, hermanos. Acuérdense de que las características del alma son que es racional, que tiene, que son las emociones y es la voluntad. Esas son las características del alma. ¿Verdad? Siente, piensa, razona, se entristece, ¿verdad? Pero también tiene voluntad, desea hacer algo. ¿Verdad? Esas son
las características, las propiedades de esta sustancia que le llamamos alma. Ahora, las características de esa sustancia que llevamos cuerpo, ¿cuál es? Ahora sí, que tiene hambre, ¿verdad? Quiere saciarse, ¿verdad? ¿Cuál más? Que ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Que muere, que es materia, que está bajo los efectos de las leyes naturales, de la gravedad. Todas estas características son parte del cuerpo. Entonces, tanto la una como la otra tiene sus características. Son dos sustancias diferentes porque el cuerpo no razona. ¿Quién razona? El alma, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a llegar a ese punto también para estarlo recordando y estarnos ubicando, hermanos, porque esto tiene que, si comprendemos bien esto, nos va a resultar un poco más sencillo comprender la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano. No, dígamela así. Cuando nosotros hablamos de alma y cuerpo, hermano, bueno, yo he estado mirando o estudiando acerca de que, digamos que es como uno, lo que quiero saber si estoy bien en el razonamiento, y si es bíblico el razonamiento, porque las cosas que he tenido quizás estén equivocadas en relación a la enseñanza. ¿Es un modelo para explicar lo que somos o en realidad somos dos cosas separadas? Este modelo habla acerca de una realidad de lo que realmente somos. Es decir, habíamos comenzado con hablar que era una persona y luego esa persona va teniendo atributos y cualidades y de repente tenemos dos entidades dentro de la persona y esta es alma y cuerpo. Y luego de repente en mi mente se queda así como si yo fuera dos cosas a la vez, pero no lo soy, sino siendo una sola persona. Entonces lo que mi pregunta es, ¿lo manejamos como un modelo para explicar nuestra realidad de personas o en realidad existen dos entidades dentro de la misma persona? Bien, son dos entidades distintas, ¿verdad? Que unidas forman una sola persona. Y no es no sé si llamarlo un modelo, porque como que eso nos lleva a dejarlo como algo empírico, algo que no está bien cimentado. Porque cuando el Señor creó al hombre, vamos a la escritura, de ahí vamos a partir, que este sea nuestro recurso para establecer esto, ¿verdad? No sean mis ideas, ni las ideas de los filósofos, ni las ideas de nadie, sino las ideas del Señor mismo. Cuando el Señor creó al hombre, ¿qué creó primero? Su cuerpo. Primero fue su cuerpo. Primero fue la materia. Y luego después, su alma, ¿verdad? Y esto en dos eventos o en dos tiempos distintos, por decirlo así, creó una entidad o una sustancia y después creó la otra. Y estas dos las unió. Entonces, esto no, o sea, a mí esto como que esfuma la idea de un modelo, hermano, porque pienso yo que es la realidad de lo que el Señor ha creado. No es un modelo, es algo real, es algo concreto, es lo que Dios hizo y y así es como el Señor presenta la constitución del ser humano, cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, hermano, entendiendo bien esto, nos va a resultar un poco, como decía hace un momento, va a resultar un poco más sencillo, más digerible, hasta donde sea posible, porque con todo y esto se requiere fe para creerlo, para sostenerlo, ¿verdad? La deidad de nuestro Señor Jesucristo, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero comprendiendo esto será un poco más digerible llegar hasta a este punto. ¿Respondida la pregunta, hermano, o confirmada o más bien despejado tu duda que tenías, o confirmada? ¿Está bien? La realidad es que somos las dos cosas y no están necesariamente separadas, sino que es parte de nuestra constitución. Así es. Y como vamos a ver en su momento más todavía, ¿no? Más adelante, si el Señor Jesucristo no tiene esta naturaleza humana,
No podría ser nuestro Redentor. Tenía que tener también Él un cuerpo y un alma racional. Lo vamos a ver más adelante. Bien, hermanos, entonces, volviendo otra vez, el cuerpo y el alma, dos sustancias distintas, cada una con sus propiedades, ¿verdad? A ver, antes de continuar adelante, ¿sí está claro lo de las propiedades de una sustancia y de otra? A ver, el que no dijo nada, que conteste. Es importante, hermanos, que lo recordemos y lo ubiquemos. Estaba pensando yo de no dar este repaso porque pues, son personas que están atentas, que no se les olvida nada, que siempre están así muy aguzados, pero me volteó a ver a mí y digo, no, los hermanos han de ser igual que yo. Entonces, es por eso de este repaso. Y luego, hermanos, seguimos. Esta unión entre el alma y el cuerpo es una unión personal. Estas dos sustancias se unen y hacen una sola persona. El alma y el cuerpo constituyen el hombre individual o la persona humana. Hay una sola conciencia. Porque el cuerpo, como decía hace un momento, no piensa. El cuerpo no piensa. Manda señales. Pero el que razona, el que piensa, el que espérate, el que tiene voluntad para estas cosas es la mente. Es el espíritu, es el alma. Ahora, también veíamos, hermanos, que es una unión sin mezcla ni confusión. Podemos distinguir bien cuál es una necesidad fisiológica y podemos distinguir bien cuál es una necesidad espiritual. Se distingue muy bien. Si tengo hambre, ¿qué necesidad tengo? Fisiológica, del cuerpo. Ahora, si estoy triste, ¿qué necesidad tengo? Del alma. Pensé que me ibas a entregar algo. Que necesito un consuelo, necesito algo que repare mi estado de alma. Entonces podemos distinguir cuál cosa es una y cuál cosa es otra, no es lo mismo. Veíamos también, hermanos, que en este punto, el alma sigue siendo espíritu y el cuerpo sigue siendo materia, no va a cambiar. El cuerpo no se va a espiritualizar, ni el alma se va a materializar. Eso no existe. Son sustancias distintas, es imposible, no se puede. Todo lo que hemos visto en las caricaturas, todo lo que hemos visto en las películas, esas fantasiosas, no es cierto. No es cierto. El alma es alma y el cuerpo es cuerpo. Ahora, es importante también conocer que ambas cosas permanecen distintas, que no hay transferencia de ninguna de las propiedades de la una a la otra o viceversa. El cuerpo no puede estar triste. No, mi alma es la que está triste. El que mi cuerpo refleje porque estoy con la cara así, triste, de que es otra cosa, pero el alma es la que se entristece. No hay transferencia, hermanos, de atributos. Y luego, hermanos, en virtud de la unión personal del alma y del cuerpo, todas las propiedades de ambas partes son las propiedades del hombre. O sea, la persona tiene ambas propiedades. Tiene propiedades espirituales y tiene propiedades materiales o físicas. Todas estas propiedades, ambas, son del hombre. Le corresponden a él. Son de él. Es como si tú tuvieras dos cuentas a tu nombre.
Puedes tomar de una y puedes tomar de otra. Pero las dos son distintas, pero son tuyas. ¿Me expliqué? Entonces, hermanos, todos los actos de ambas partes son los actos del hombre. Lo que yo piense, lo piensa el hombre. Lo que yo haga, lo hace el hombre. Yo soy responsable por lo que pienso y por lo que hago. No voy a decir yo como el borrachito que se embriaga. Es que no fui yo, fue otra persona. O el que chocó en un accidente. Es que mi alma estaba fuera de sí. Sí, pero como tú chocaste con tu cuerpo, tú eres el responsable por los actos de tu alma. O tú eres el responsable por los actos de tu cuerpo. Tú eres el responsable de todos los actos que sucedan, que se deriven de estas dos sustancias. Tú eres el responsable. Todos los actos de ambas partes son los actos del hombre. ¿Sí, doña Rosita? Está poniendo el ejemplo del que choca, ¿verdad? Pero entonces tiene la conciencia. La conciencia redarguye del pecado. Entonces la conciencia viene del espíritu del alma y también se siente en el cuerpo. ¿Sí, sí, hermano? A ver, ¿cómo? Mire, la conciencia es algo que nos indica cuando pecamos, cuando hacemos algo mal, cae en nuestra conciencia. Pero entonces la conciencia es un acto del espíritu del alma y se siente también en el cuerpo. Bueno, no meramente que se sienta, pero yo estaba pensando en ese ejemplo que di de que la persona viene fuera de sí. La persona viene ebria, pero al día siguiente su conciencia le refiere todo eso. Sí. En ese momento él no se da cuenta, él piensa que andaba bien, que tiene la razón, que él es una persona que no comete, que no hace nada malo. Gracias, pastor. Pero después piensa eso y ya cambia las cosas. Pero lo que estamos aquí resaltando es que los actos, tanto del cuerpo como de la mente, son de la persona. No capté bien lo que... hermanos, entonces continuamos, hermanos. Como consecuencia también de esta unión del alma y el cuerpo, es otra consecuencia. Hay una consecuencia que todos los actos que suceden son de la persona, pero otra consecuencia es que hay una comunión de atributos. Hay una comunión de atributos. Esto es, la persona posee todos los atributos tanto del alma como del cuerpo. Nuevamente hacemos la figura de que tienes tus dos cuentas. Posees todos los atributos que hay en esta cuenta y todos los atributos que hay en esta otra cuenta. Todas las propiedades de ambas partes son las propiedades del hombre. De la misma manera, todos los actos de ambas partes son los actos del hombre. Esto, hermanos, poco a poco nos va perfilando, nos va acercando para llevarnos a entender de que somos dos sustancias distintas, con atributos distintos, pero esta unión hace a una persona. Bien, esto tiene que ver con la constitución del hombre. Hermanos, esto es solamente un resumen. Hay más cosas que dije o que se pueden decir, pero recuerden que esto es un resumen. Si no, no voy a poder mencionar la continuidad de la clase que toca hoy. ¿Sí? Si alguien tiene una pregunta, si me quiere decir una conjetura o si me quiere decir algo, cuando termine la clase, lo podemos ahí ver. Pasamos al punto, hermanos, ahora, de que Cristo tiene un verdadero cuerpo.
Pero antes, hermanos, hay una analogía importante entre la unión hipostática de Cristo. La unión del alma y del cuerpo en la constitución del hombre es análoga, es similar a la unión de la naturaleza divina y a la humana en la persona de Cristo. Esto es algo similar también. Un poco más complejo, pero es algo similar. Bien, hermanos. No esperamos, hermanos, que esta analogía entre el ser humano y la persona de Cristo, no se espera, hermanos, que esta analogía dé respuesta a todas las preguntas, pero hay suficientes semejanzas como para sustentar la fe y reprender la incredulidad de aquellos que rechazan la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empezamos, hermanos. Cristo tenía un verdadero cuerpo. Cristo tenía un verdadero cuerpo. Por verdadero cuerpo significa un cuerpo material compuesto de carne y de sangre, semejante en todo lo esencial a los cuerpos de los hombres ordinarios. Él era tan humano como lo eres tú. Tan humano como lo eres tú. Con sentimientos, con emociones, con un cuerpo. En este punto estamos en el cuerpo. Y esto está claro por cuanto Él nació de una mujer. Entonces, eso también nos habla acerca de su humanidad, de que Él tuvo un cuerpo. Él no salió de una mezcla o de un caldero, Él no salió Él vino de una mujer. Fue concebido en el cuerpo de la Virgen María, alimentado de su sustancia, de modo que fue consustancial con ella. O sea, de la misma sustancia que era su madre, de la misma sustancia salió Él. Tenía un cuerpo. Y luego, siguiente punto, Cristo tenía un alma racional. Cristo tenía un alma racional. ¿Por qué? Porque Él pensaba, Él razonaba, Él sentía gozo y dolor, aumentó en sabiduría, desconocía cuándo llegaría el día del juicio. ¿Qué significa esto? Pues que Él tenía mente, podía conocer o desconocer. Hasta cierto punto Él ignoraba cosas en su humanidad. Y eso es que viene la complejidad a veces a nuestra mente, porque, pero pues si Él es Dios, ¿cómo va a desconocer cosas? ¿Cómo Él va a ser ignorante? Pero precisamente para eso es estas clases, para que distingamos que Él tenía un alma racional también como nosotros. Él cuando nació, cuando fue bebé, ¿ya se sabía las tablas? No se sabía las tablas. Y pienso que algunos de aquí tampoco se las saben. Él las tuvo que aprender. Él en su momento, él ignoraba muchas cosas, pero tenía la mente para desarrollarla hasta lo infinito. Y esto lo digo humanamente hablando. Él podía aprender y aprender y aprender y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. No tenía límites. Porque él no fue afectado por la naturaleza pecaminosa de Adán. Entonces, su aprendizaje fue ascendiente, fue creciente. Él crecía, como dice ahí la Escritura, en estatura y en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento. De una manera exponencial, muy diferente a nosotros. Porque para ser un niño de 8 años y estar con los maestros de la ley diciéndole cosas teológicas o preguntándole cosas teológicas, pues está... Ahora que un niño de 8 años se siente así a preguntarle al pastor cosas, ¿no? Se sienta con el Atari, se sienta con el Nintendo, se sienta con... Pero el Señor no tenía esas limitaciones
por el pecado, ni mentales. Así que, hermanos, tenía un alma racional. Así que esto nos hace ver, ya vimos que tenía un cuerpo, verdaderamente un cuerpo. Vimos que tiene un alma racional. Y así que un verdadero cuerpo y un alma racional constituyen una perfecta naturaleza humana completa. O sea que el Señor Jesucristo tenía una naturaleza humana completa. Completa. Era un hombre porque tenía un conocimiento y aprendía. Limitado, y estaba aprendiendo, constantemente aprendiendo. Eso lo hace como nosotros aprendemos, él también aprende, él también aprendió, entonces él es semejante en eso, él es igual, no semejante, es igualito a nosotros, en ese sentido, tenía un cuerpo también. Así que, hermanos, tal naturaleza, la naturaleza humana, formó parte en la composición de la persona de Cristo. Entonces, hasta este punto vemos que el Señor Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, porque tiene su alma con todas sus cualidades y su cuerpo con todas sus cualidades. Ahora veamos que Cristo es verdaderamente Dios. ¿Por qué? Porque a Él se le aplican todos los nombres y títulos divinos. Él es el creador, el sustentador, Él es el alfa, Él es el omega. Él es el objeto de la adoración de todas las criaturas inteligentes y se manda a todos los ángeles, esto es, a todas las criaturas entre el hombre y Dios, que se postren delante de Él. Entonces, esto nos dice, hermanos, que Cristo es verdaderamente Dios. Llama a todos los hombres a sí mismo, que vengan a Él. Cuando vengan a Él, Él les promete perdonarles de sus pecados, enviarles el Espíritu Santo, darles reposo y paz y resucitarlos al último día y darles vida eterna. ¿Quién hace esto? Nadie, sino solamente un Dios. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, Él es verdaderamente Dios. Y por último, hermanos, en este resumen, Cristo es una persona. Son dos naturalezas, podemos decir también dos sustancias, una humana, una divina, en una sola persona. Él era, aunque un hombre perfecto y Dios perfecto, era una sola persona. Un hombre perfecto y un Dios perfecto, unidos, una sola persona. Y esa es la unión hipostática. Ante todo, hermanos, hay una total ausencia de toda evidencia de una doble personalidad en nuestro Señor Jesucristo, porque esto nos puede llevar la mente a pensar, pues, la segunda persona de la Trinidad, ¿tiene voluntad? ¿Sí o no? Sí. Y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿tenía voluntad? ¿Sí o no? Sí, sí tenía, porque si no tiene voluntad, entonces no es un ser humano completo. Tendría todo menos voluntad. Como enseñaron en su momento esos errores, de que la voluntad de la segunda persona de la Trinidad tomaba lugar, suprimía la voluntad de la humanidad y que nada más la voluntad divina era la que estaba ahí gobernando esa persona. Pero no es así, hermanos. No es así. Son dos voluntades y eso es lo complejo. Pero estas dos solamente es una sola persona. No estaba uno diciendo en dos caras, así diciendo una a la otra, ¿cómo ves? ¿Hacemos esto? No, no lo hacemos. Bueno, sí vamos a hacerlo. Bueno, no lo hacemos. Bueno, ¿qué hacemos? Si quieres mañana lo vemos. No, hermanos. No estaban así con ese conflicto, con ese problema. Era una sola persona, obviamente con dos voluntades, pero
solamente identificar a esta persona con una sola voluntad. No sé si me explico, es que ese es lo complejo. Eso es lo complejo. Y quiero que avancemos y desmenucemos un poquito más esto. Porque si esto es complejo, como entonces se suprimía una voluntad y la otra no, y la otra sí, entonces ¿cómo? Y eso, hermanos, es lo que dio a muchos errores a través de la historia de la iglesia. Unos pensaban de que la divina se suprimía y la humana era la que controlaba. Y otros no, que la humana se suprimía y la divina, la voluntad divina, era la que controlaba a la persona. Pero no es así. Son dos sustancias distintas, hasta cierto punto dos voluntades, pero esta unión, ¿verdad?, requiere una sola voluntad, no dos voluntades. Bien, hermanos, entonces continuamos con esto. La naturaleza humana nunca se distingue de la divina como una persona distinta. Sí, voy a volver a leer esto. La naturaleza humana nunca se distingue de la divina como una persona distinta. O sea que la naturaleza humana era una persona y que la naturaleza divina era otra persona. Aunque de manera separada sí lo son, porque de manera separada sí lo son, ¿no? Tiene que ser una persona para que sea humano y tiene que ser la segunda persona en la Trinidad para que sea nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cuántas personas hay en la Trinidad? 3. Entonces, sí es otra persona. Pero en la unión hipostática de estas dos naturalezas unidas, la divina y la humana, hacen solamente a una persona. De tal manera, hermanos, que las Escrituras nos revelan a cuántas personas en la persona de Cristo. A una. No nos presentan a una. No es el Cristo material ni el Cristo espiritual. No, es el Cristo nada más. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le dice, pero tú eres los Cristos, el material y el espiritual. No, si tú eres el Cristo, lo distingue como una sola persona, con dos naturalezas, la humana y la divina, unidas hacen la persona gloriosa, única de nuestro Señor Jesucristo. Y noten, hermanos, así va a estar por siempre. Por siempre. Ya no se va a poder separar. Ya no va a haber un punto en la eternidad donde, no, pues ya se cumplió el trato, ya vamos a separarnos. No, si se separa, se rompe el trato. Así va a estar eternamente, por los siglos de los siglos, por nuestra redención. Bien, hermanos, esto es como un recordatorio. Ahora sí, hermanos. ¿Preguntas? Hermana Noí. En el caso de Adán, su alma le fue entregada directamente por el Señor, cuando dice que sopló aliento de vida. Y de hecho, a todos así nos lo entrega. Esa es mi pregunta. O sea, nosotros ya venimos directamente de la unión entre un hombre y una mujer. ¿En qué momento nos es dada nuestra alma? ¿En el momento de la fecundación? Así es. Desde el momento de la concepción, Ajá. ahí hay un alma. Pero es porque Dios la da, ¿verdad? Así es. No tiene nada que ver la unión de las dos células. Sí, obviamente es porque Dios es el que crea, aún humanamente o físicamente, esta unión de estos dos gametos Ujú. es un milagro.
Es una obra de Dios. Ujú. ¿Cómo es posible que estas dos semillas unidas den vida? ¿Sí me explico? Esa es una, materialmente. Ahora, espiritualmente también. ¿Cómo es que Dios a esa materia, a eso físico, le deposita ahí un alma viviente? Ok. Es un milagro, es algo que realmente escapa a nuestra comprensión y es una obra de Dios. Es el que da vida y la sostiene. Entonces, mantiene. en el caso del Señor Jesús, no hay unión más que del Espíritu Santo y el óvulo de la mujer. ¿Le es igual dada su alma así? Así es, de igual manera. Sí, de una manera milagrosa. Nosotros, hermanos, conocemos la inseminación artificial, ¿no? Conocemos que esta la usan mucho en los establos para inseminar a las vacas. Y lo hacen in vitro. Entonces, si eso ocurre, hermanos, si eso puede hacerse ya en la actualidad, el Señor, con su poder, hizo esto, hermanos, en el vientre de María. ¿De qué manera? Pues de una manera milagrosa, de una manera que no podemos comprender, que no podemos estar ahí cómo sucedió las cosas realmente, porque es algo que sobrepasa nuestra comprensión. Pero de que ocurrió, ocurrió. Del que el Señor obró, el Señor obró. Del que el Señor fecundó ese óvulo, lo hizo. Del que el Señor en ese momento formó o dio vida al alma de nuestro Señor Jesucristo, la creó ahí, lo hizo. De que lo hizo, lo hizo. Porque si negamos esto, hermanos, negamos que Él es un ser humano y negamos que Él murió por nosotros, como nuestro representante. Si le faltó una cualidad a Él, no es nuestro representante. Estaríamos reunidos aquí para nada. Mas, sin embargo, Él, como Él fue un verdadero hombre, por eso es un verdadero representante y sustituto nuestro. Porque Él tiene toda la composición de los seres humanos derivados de María. ¿Sí, hermano? ¿Sí? ¿Está bien? Okay. Bueno, hermano, entiendo que puede ser chocante que estemos preguntando lo mismo, pero la verdad es que la mente se ve afectada Claro, hermano. por esa situación, porque ahorita con lo que acabamos de discutir, por ejemplo, si Cristo no es verdaderamente hombre, no me puede representar. Así es. Y si no es verdaderamente Dios, no lo puedo adorar. Y ese ya se complica mucho, entonces tienen que estar presentes esas dos naturalezas en la persona de Cristo. Pero lo que estoy entendiendo yo es que para que un hombre sea verdaderamente hombre, tiene que estar compuesto de dos entidades, alma y cuerpo, y tiene que manifestar, cuando nosotros hablamos de la naturaleza de la piedra, tiene cualidades, tiene propiedades que le pertenecen a una piedra, y solamente una piedra, si no de otro modo no es piedra. Entonces Cristo en su naturaleza está presentando propiedades de un ser humano, pero también Él presentó o manifestó propiedades de Dios. Porque ahorita que usted ponía acerca de que Él puede perdonar pecados, Él puede levantar, son cualidades que solamente están en la naturaleza de Dios. No puede ser la naturaleza de otra cosa que no sea Dios. Y así como Él sufre, llora, tiene hambre, tiene sed, está cansado, cuando estuvo presente en el mundo, tiene las cualidades de la naturaleza de un hombre. De modo que a pesar de que estas dos naturalezas están presentes, yo no puedo pensar que Él tiene de repente, es como pensar que una piedra de repente va a ser pez, porque tiene una personalidad distinta, y de repente la piedra me está haciendo cosas que hace un pez, porque ya son dos personas dentro de la misma sustancia. Eso no ocurre con el Señor. El Señor no puede ser Dios cuando la naturaleza o la persona de Dios se pone en Él, y ni puede ser hombre cuando la persona de hombre se pone en Él, sino que es una persona con las dos naturalezas, y no hay conflicto en sus dos naturalezas, porque manifiestan la naturaleza, la sustancia de la que está hecho una y otra, cada uno de ellos. de cada una de las naturalezas. ¿Estoy entendiendo bien? Así es, hermano. Así es. Así es. Bien,
Más que ya te adelantaste a un punto que iba a dar yo, hermano. Ya. Pero es así es, como mencionaba nuestro hermano Er, de esa manera es la que está constituida la persona de nuestro Señor Jesucristo. Son dos naturalezas, ojo con esto y no se vayan a perder, ¿verdad? Son dos personas. O sea, por separado, son dos personas. Porque una es la naturaleza humana y otra es la naturaleza, y cada una tiene sus voluntades. Pero cuando se unen, cuando está esta unión hipostática, cuando forman a Cristo, nada más existe una sola voluntad, con las dos naturalezas. Tiene acceso a los dos atributos, tiene acceso a las dos cuentas. Y como vamos a ver más adelante, no hay una comunión una mezcla de atributos que no saben ni dónde están los de uno ni dónde están los de otro. No hay una distinción clara. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Tampoco no es que se deifique a un humano o que se humanice a un Dios. Tampoco. No es como un Superman, un hombre poderoso, ¿verdad? No es eso. No, él es un hombre, él es un Dios, él es una persona con estas dos características en una sola persona, con sus atributos bien definidos, distinguidos, ¿verdad? Hay comunicación de atributos, como en el ser humano, que hay comunicación de atributos también, ¿no? Entre los atributos de razonar, de sentir frío, ¿verdad? Se comunican estos atributos y se ejerce una voluntad. Si tienes frío, ¿qué haces? Pues vas y te abrigas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Una comunión de atributos. Tu cuerpo tiene frío, tu alma no, pero tu cuerpo sí. Entonces se comunican ahí en los dos y decide la mente hacer algo. Bien, hermanos, vamos a ver lo de la unión hipostática. Las dos naturalezas en Cristo. Existe una unión, es cierto. Los elementos unidos son la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por naturaleza, en este contexto, se significa sustancia. Hermanos, y la idea de sustancia es necesaria por el asunto de los atributos. Cada sustancia tiene sus atributos, sus propiedades. Así que, hermanos, nosotros somos llevados a creer que donde vemos la manifestación de una fuerza, hay un objeto que está actuando, hay algo que está actuando y del que la fuerza es una manifestación. Eso es natural, hermanos. Si vemos que algo se mueve, ¿qué decimos? Algo está actuando ahí, algo lo está moviendo. Está fácil, ¿no? O sea, no se requiere ser un profundo, sabio, filósofo, pensador para conocer eso. Eso es natural, hermanos. Y teniendo esto en mente, vamos a considerar unos principios admitidos. Principios que todos admitimos, que todos conocemos, que todos se nos hace ciertos. El primero, es intuitivamente cierto que los atributos, las propiedades, el poder o la fuerza implican necesariamente una sustancia de la que sean manifestación. Es lo que veíamos hace un momento. Esto es intuitivamente cierto. Eso nosotros lo intuimos, lo desciframos fácilmente. ¿De que qué? De que si algo mueve algo que lo está moviendo. Algo está ahí que produce esa fuerza, algo está ahí que produce esa cosa que está sucediendo. Hay algo. ¿Por qué, hermanos? Porque de nada se puede decir. De nada se puede decir. Si no pasa nada, pues no digo nada. Pero si pasa algo, empezamos a decir, mira, está pasando esto, por eso. Pero si no pasa nada, no digo nada. Aquello de lo que podemos decir
los atributos, bien de la materia o bien de la mente, tiene que ser necesariamente una realidad. O sea, todo lo que decimos, hermanos, de los atributos del alma o de la mente, que vemos que causan un efecto, que vemos, son una realidad. Eso es, hermanos, intuitivamente cierto. Eso lo vemos muy claramente. Segundo principio que admitimos. No es menos cierto que donde los atributos son incompatibles, las sustancias tienen que ser diferentes y distintas. Es lo que nos mencionaba el hermano Ed. De una piedra y un pez. Son dos sustancias distintas y esos atributos son incompatibles. Por lo tanto, las sustancias tienen que ser distintas. Son distintas, no son iguales, son distintas. Aquello que tiene extensión no puede carecer de extensión. O sea, si tenemos aquí nosotros un terreno, pues tiene extensión, ¿no? Pero ¿qué tal si saco el asiento y lo mido y no me mide nada? Pues no se puede. O sea, todo lo que tiene extensión, o sea, se puede medir. Lo puedo extender, lo puedo calificar. Lo que es divisible no puede ser indivisible. Lo que es incapaz de pensamiento no puede pensar. Lo finito no puede ser finito. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los atributos son incompatibles, las sustancias son incompatibles. Esos son principios, hermanos, generales, que nosotros admitimos como ciertos, como verdaderos. Número 3, hermanos. Igualmente es cierto que los atributos no pueden existir distintos y separados de la materia. Toda la materia tiene sus atributos. Si no tiene atributos, entonces no existe. No hay. ¿Por qué? Porque de la nada, ¿qué se puede decir? Nada. Si algo tiene atributos, es una sustancia, es algo que existe. No puede haber un accidente sin que un objeto lo produzca o algo lo produzca. En caso contrario, pudiera haber extensión sin nada extendido, que eso es absurdo, no se puede. Puede haber un pensamiento sin nada que lo piense, tampoco existe eso. Y número 4, hermanos. Es también intuitivamente cierto que los atributos de una sustancia no pueden transferirse a otra. Los atributos de una sustancia no pueden recibirse a otra. Últimamente los muchachos están en un equipo de fútbol, no sé si sabían. Les ha ido bien. Pues yo quisiera, los he ido a ver jugar y me gustaría andar ahí. Y quisiera tener los atributos de Uri para echar goles. Pero no puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque los atributos de una sustancia no pueden transferirse a otra. Ellos son los de él, por el momento. Yo tengo otros, por el momento también. Pero no podemos ahí transferirnos nada, así con cualquier sustancia, hermano. Sea una roca, sea algo, sea una planta, sea lo que sea, no se puede transferir. No se puede, hermanos. Las caricaturas, las películas de ficción nos hacen pensar que sí se puede, pero no se puede, hermanos. Es un absurdo, es un error. Solamente alimenta nuestra mente ahí flotante, que se quede separada de lo existencial, de lo real, de lo... Bien, hermanos, en este punto, la materia no puede estar dotada de los atributos de la mente, no, porque entonces dejaría de ser materia. Si la materia piensa, entonces ya no es materia.
La materia no puede estar dotada de los atributos de la mente porque entonces dejaría de ser materia. La mente no puede ser investida con las propiedades de la materia porque entonces dejaría de ser mente. Tampoco la humanidad puede ser poseída por los atributos de la divinidad porque entonces dejaría de ser humanidad. Esto es solo decir que lo infinito no puede ser finito. O sea, no puede. Sí, como enseñaron muchos errores acerca de la unión hipostática del Señor Jesucristo, decían que lo divino absorbió a lo humano, que todas las características se le transfirieron a la humanidad. Eso es un error. Porque cada uno mantiene sus características y no se puede transferir atributos. No existe ese superhombre que les decía, o no existe ese humano deificado. No, tampoco. Si se admiten estos principios anteriores, bueno, los que mencioné hace un momento, ya no los quiero repetir porque ya se me está acabando el tiempo, sigue con ello que al exponer nuestro Dios a su Hijo como revestido de todos los atributos de la humanidad, con un cuerpo nacido de mujer, que aumentó en estatura, que fue visto, que fue sentido, que fue tocado, y con un alma que se turbaba, que se gozaba y que aumentaba en sabiduría y que desconocía ciertas cosas, con esto, hermanos, Dios quiere y demanda que creamos que era un verdadero hombre y no un fantasma, ni una abstracción, algo abstracto, no un complejo de propiedades sin sustancia de la humanidad, sino un hombre verdadero, real, como todos los hombres, pero exento de pecado. De la misma manera, cuando es declarado como Dios sobre todas las cosas, como omnisciente, omnipotente y eterno, no es menos evidente que Él tiene una naturaleza verdaderamente divina, que la sustancia de Dios en Él es el sujeto en el que son inherentes todos estos atributos divinos. Siendo así, se nos enseña que los elementos combinados en la constitución de su naturaleza, esto es, su humanidad y su divinidad, son dos naturalezas o sustancias distintas. Esta, hermanos, ha sido la fe de la Iglesia universal. En aquellos credos antiguos, hermanos, se declara que Cristo es, con respecto a su humanidad, consustancial con nosotros, de la misma sustancia que nosotros, y en cuanto a su divinidad, consustancial con el Padre, como lo dice el credo de Calcedonia. No es una persona y otra persona. Eso no es Cristo. Cristo es una sustancia y otra sustancia. Esa es la conclusión, hermanos, con que nos vamos a quedar. Cristo es una sustancia y una sustancia. No son dos personas. Por tanto, hermanos, así como el cuerpo humano retiene todas sus propiedades como materia y el alma todos sus atributos como espíritu en su unión en nuestras personas, así la humanidad y divinidad retienen cada una de sus propiedades peculiares en su unión y en la persona de Cristo. De la misma manera, son análogas en este sentido. Así como la inteligencia, la sensibilidad y la voluntad son propiedades del alma humana, sigue de ello que el alma humana de Cristo retuvo inteligencia, sensibilidad y voluntad. Pero la inteligencia y la voluntad no son menos las propiedades esenciales de la naturaleza divina, porque la naturaleza divina también tenía inteligencia, también tiene voluntad. Por ello se quedaron retenidas después de la unión con la naturaleza humana de Cristo. Así, hermanos, al enseñar que Cristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, las Escrituras enseñan que Él tenía una inteligencia y una voluntad infinitas. Y asimismo, una inteligencia infinitas. Así, en Él, como la Iglesia siempre ha mantenido, había y hay
dos voluntades, dos energías u operaciones, en este sentido. Su intelecto humano creció y su inteligencia divina, no. Su inteligencia divina era, es y es infinita. Su voluntad humana tenía solo poder humano. Podía levantar cosas, podía dar marrazos, serruchazos ahí en la carpintería con su papá. Tenía poder, tenía fuerza. Podía hacer mandados en su casa, tareas, tenía fuerza. Su voluntad humana tenía solo poder humano, pero su poder divino era omnipotente. Por misterioso, hermanos, e inescrutable que sea todo esto, no lo es más que la unión de dos discordantes elementos de la mente y de la materia en nuestra propia constitución. Si eso nos hace difícil, hermanos, comprender un poco la persona de Cristo, la unión hipostática, su naturaleza humana y su naturaleza divina, no nos pongamos a pensar en nuestra propia constitución humana. ¿Cómo es que lo inmaterial se une con lo material? Y los dos están interactuando. Pues de una manera similar se une la naturaleza divina con la naturaleza humana en una sola persona para interactuar. Preguntas, hermanos. Ya terminamos hasta hoy. Hermana Juanita. Humana se unen y luego al final es una voluntad. Es la voluntad espiritual la que gobierna, porque cuando nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad, entonces yo ya no quiero hacer mi voluntad, sino la del Padre, es espiritual, gobierna la espiritual. Yo en lo personal, creo que gobierna la espiritual, pero le pregunto a usted si me puede ayudar, sí, por favor. Hay un pasaje que el Señor Jesucristo dice, Señor, tú siempre me escuchas. Tú siempre me escuchas. Y en todo momento, hermana, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, su naturaleza humana, siempre estuvo alineada con la voluntad divina. Por eso no hay conflicto entre ellos, o sea, entre estas personas, por decirlo así. Porque el Señor Jesucristo siempre quiso, de una manera así deseosa, fuerte, aunque también sufría tentaciones, ¿verdad? Como cuando Él dijo, Señor, que si fuera posible que no pase de mí, ahí estaba sufriendo una tentación, ¿verdad? Ahí estaba experimentando esa tentación, pero el anhelo más fuerte que esa tentación era hacer la voluntad del Padre. Entonces, esa voluntad espiritual que usted menciona es la que siempre estaba dominando, imperando en Cristo, ¿verdad? Porque siempre estuvo alineada a la voluntad de Dios. Por eso no existe esa doble personalidad, ¿verdad? Porque en la persona de Cristo, ambas naturalezas procedían de Dios, ¿verdad? Porque el Hijo procede del Padre, ¿verdad? Y me refiero a la segunda persona de la Trinidad. Pero también, humanamente hablando, la persona de nuestro Señor Jesucristo también procede del Padre. Entonces, estos dos están alineados en hacer la voluntad del Padre. Y podríamos decir que sí, como nos lo menciona, que es la voluntad espiritual la que está dominando, la única que se ve ahí en la persona de Cristo. ¿Sí, hermana? ¿Estamos bien ahí? Ok. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a
a pedir la bendición del Señor. Señor, te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos concede de reflexionar, de pensar, de analizar, Señor, estas cuestiones de la constitución humana, Señor, especialmente de su persona, para lo cual, Señor, pedimos de su Espíritu, para que éste sea, Señor, más que las palabras, las que nos iluminen, las que nos llenen de fe, Señor, para creer en su palabra, creer lo que nos dice y aceptar lo que nos dice su palabra acerca de la composición humana y acerca de la composición de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sea usted, Señor, reconocido, sea usted reverenciado, y que una comprensión más amplia de esto, Señor, nos lleve a tener una experiencia, una vida más agradable delante de usted. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a salir tiempo de la predicación. Que el Señor les bendiga.